Vamos a empezar dándoles la cordial bienvenida, esperando que se encuentren bien en esta situación crítica que estamos pasando a todas las familias. Por favor, vamos a iniciar con movimiento circular. Tengan la bondad de entender un poco todas las cosas que están escritas acá. Está en el Classroom, que ya les mandé yo la clave. Entonces, jóvenes, vamos a estudiar el movimiento circular uniforme. Los temas que vamos a tratar hoy son cómo transformar grados a radianes, radianes a grados y cómo resolver un ejercicio del movimiento uniforme. Si pueden observar ahí ustedes, tenemos una gráfica en donde un móvil está dando la vuelta. La flecha verde nos indica que el móvil está cubriendo una trayectoria circular. Si podemos ver aquí, este animalito de igual forma intenta recorrer una trayectoria circular. Lo mismo en esta gráfica, la rueda, pero gira con la misma velocidad. Entonces, jóvenes, ¿qué es el movimiento circular uniforme? Dice que el movimiento circular uniforme describe el movimiento de un cuerpo con una rapidez constante y una trayectoria circular. Aunque la rapidez del objeto y la magnitud de su velocidad son constantes, en cada instante cambia la dirección. Podemos observar nosotros ahí en la rueda moscovita cuando ustedes lo hicieron una maqueta, cómo es que se da la vuelta el móvil. En la maqueta que ustedes realizaron se les decía que la velocidad debe ser constante. Para que esto suceda, tenemos que decir que el móvil va a recorrer arcos iguales en tiempos iguales. Si es que eso no sucede, podríamos estar hablando del movimiento circular uniformemente variado, que lo analizaremos la clase siguiente. Lo que yo decía, el móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales. Pero el arco que recorre el móvil se debe medir en grados, tomando como base la circunferencia. Un ejemplo muy práctico que todos tenemos en casa es un reloj de pared. El segundero va moviéndose a medida que transcurre el tiempo y pasan arcos iguales en tiempos iguales. Además, debe usted entender que la circunferencia tiene 4 cuadrantes. Cada cuadrante tiene 90 grados. Como son 4 cuadrantes por 90, 360 grados. Entonces, un cuarto de hora tiene 90 grados. Sí, el cuarto. Entonces, los 5 minutos tendrán 30 grados. Cada que el reloj recorre 5 minutos, entonces estamos pasando a 30 grados. Claro, es en nuestra vida diaria, pero lo que necesitamos nosotros es entender para resolver estos ejercicios cómo es que le transformo grados a radianes, porque la medida ahora tiene que ser en radianes. La diapositiva dice, las variables que intervienen son el arco que recorre el móvil, que se llamará desplazamiento angular. ¿Qué lo vamos a significar ahora con un triángulo y un símbolo griego? El tiempo t, con la t que nunca cambia, habíamos dicho en clase que la t nunca cambia, el tiempo siempre estará ahí. Y la velocidad angular, que ahora lo llamaremos w. Esa velocidad tiene que ser constante para que suceda el movimiento circular uniforme. Vamos a analizar ahora un cuadro comparativo del movimiento rectilíneo uniforme con el movimiento circular.
Si usted se acuerda del movimiento rectilíneo uniforme, el cuerpo tenía una trayectoria rectilínea uniforme, una distancia. Si yo uno los dos puntos inicial y final, se me va a formar el movimiento circular. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme tenemos la variable que es la distancia, que viene en metros. Ahora, relacionando con el movimiento circular, se llama desplazamiento angular, delta teta. Y las unidades que vienen son en radianes. La segunda variable es la velocidad. En el movimiento rectilíneo era la velocidad con la v y venía en metros sobre segundo. Ahora, la velocidad angular, W, va a venir en radianes sobre segundo. El tiempo t siempre en segundos en los dos movimientos. Habíamos analizado en clase que el movimiento siempre estará ahí. El movimiento nunca va a cambiar. Sí, el tiempo nunca va a cambiar, así sea cualquier movimiento. El tiempo es constante. Ahora, nosotros tenemos que entender cómo es que yo realizo la transformación. Entonces, una vuelta va a dar 360 segundos. Una vuelta es 300. El cuerpo, el móvil da una vuelta completa, eso se llama 360 grados. 360 grados, perdón. Entonces, una vuelta significa 2 pi radianes. Cuando el móvil se da una vuelta completa, estamos hablando de 2 pi radianes. El pi usted sabe que es 3,14. Es decir, cuando el móvil se da una vuelta completa, ha pasado 6,28 radianes. Acá abajo tenemos un ejemplo en donde dice, ejemplo, un móvil gira 800 grados. ¿Cuántas vueltas dio? Como ya analizamos, nosotros podemos aplicar la regla de 3 simple en donde dice que una vuelta es 360 grados. ¿Cuánto será 860 grados? Si multiplicamos en cruz, nos tocaría multiplicar una vuelta por 800 y dividir para 360. Entonces, nos sale 2,2 vueltas. Es decir que cuando da 800 grados, que sería una vuelta 360, otra vuelta sería 720, o sea, 2 vueltas y un poquito. Por eso es que al transformar nos da que 800 grados son 2,2 vueltas. ¿Sí? Ya. Una vez entendido eso, nosotros podemos empezar a las fórmulas, ¿sí? Las leyes que les llamo yo, siempre tenemos que tener claro las leyes. Y son las mismas leyes que el movimiento rectilíneo uniforme. Si vemos en el cuadro de la izquierda, dice movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdese la ley básica que le decía yo, debe aprenderse que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si asociamos con el movimiento circular uniforme, usted puede ver que dice que el desplazamiento angular, es decir, aquí es el cambio, en vez de distancia que recorría en el movimiento circular uniforme, ahora hablamos de desplazamiento angular, porque usted debe entender que en el movimiento circular, cuando usted hizo la maqueta, es lo que pasa que el móvil recorre arcos, por eso se llama desplazamiento angular. Decíamos en el rectilíneo uniforme que es velocidad por tiempo, ahora solo cambia velocidad angular por tiempo. Velocidad angular por tiempo. Si usted se memoriza esa fórmula, porque no hay otra forma de empezar a hacer ejercicios de física, memorizarse la fórmula, podríamos hablar de la segunda. En cambio, ¿cómo encuentro yo la velocidad? ¿Cómo determino la velocidad del cuerpo? La velocidad del movimiento rectilíneo uniforme dice que es distancia sobre tiempo.
Ahora, en el movimiento circular, la W, acuérdese, en la una la B, en la otra la W. Entonces va a ser igual al desplazamiento angular Entonces, sobre el tiempo. ok, Y ok. el tiempo va a ser, en el movimiento rectilíneo uniforme, el tiempo va a ser distancia sobre velocidad. En cambio, en el circular uniforme va a ser el tiempo desplazamiento angular sobre velocidad angular. Ahora, las unidades. Usted sabe que la distancia viene en metros. El desplazamiento angular viene ahora en radianes. Eso sí tenemos que tener muy claro. En la una metros, en la otra radianes. El radian es una unidad adimensional que significa que el móvil está recorriendo arcos. No líneas rectas, no trayectorias rectilíneas, sino arcos. La velocidad, por lo tanto, va a venir en radianes sobre segundo. La velocidad vendrá en radianes sobre segundo. Y el tiempo va a venir siempre en segundos. Como siempre les digo yo, el tiempo es el único que no se mueve. El tiempo siempre va a ser en segundos. Todas estas diapositivas, usted puede observar acá, distancia, metros, desplazamiento radiales, va a estar en el Classroom. Con esas pequeñas indicaciones, nosotros vamos a empezar a resolver este ejercicio. El ejercicio resuelto que debe ser el que está en el Classroom y también como ejemplo para que se pueda hacer la tarea. Dice, una partícula que gira por una trayectoria circular da 5 vueltas en 22 segundos. Determinar. Entonces usted ya debe entender que, debe entender usted que va a dar 5 vueltas un cuerpo por una trayectoria circular en 22 segundos. Dice, determine la velocidad angular. Ahora, si yo obtengo aquí la velocidad angular, desplazamiento angular sobre tiempo, no puedo ponerle 22 vueltas, no puedo poner. Entonces yo tengo que transformar las vueltas a ver en radianes, cuánto se da. Y lo que habíamos analizado anteriormente dice que una vuelta es igual a 2 pi radianes. Jamás debe olvidarse, una vuelta es igual a 2 pi radianes. Entonces, ¿qué sucede? 5 vueltas, ¿cuántos radianes será? Aquí, haciendo la regla de 3, ¿sí? Y multiplicando en cruz va a dar 10 pi radianes. 5 vueltas han sido 10 pi radianes. Entonces, sabiendo que ya es 10 pi radianes, vamos a reemplazar acá en la fórmula, dice velocidad angular es desplazamiento angular sobre tiempo. La velocidad angular va a ser igual a 2 pi radianes sobre 22 segundos. Y luego que realizamos en la calculadora, nos va a dar que la velocidad angular es 0,144 radianes sobre segundo. 0,144 radianes sobre segundo. Listo, con eso hemos encontrado nosotros la primera parte que dice la velocidad angular. No se olvide de que cuando se haga la tarea de aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula siempre el desplazamiento angular debe estar en radianes. Ahora, la segunda pregunta dice el ángulo girado en 3 segundos. El ángulo girado en 3 segundos. Ahora, cuando eso sucede, tengo yo la fórmula del desplazamiento. Atención, cuando me dice el ángulo girado, lo que yo debo calcular es el desplazamiento. Porque el móvil se está, si no, volvemos a analizar el reloj, dándose las vueltas del segundero, entonces se está desplazando el reloj. Y se desplaza a través de ángulos, como ya hemos dicho. La fórmula del desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por el tiempo. Entonces, el desplazamiento angular, ya tenemos nosotros la velocidad angular que logramos calcular en el ítem anterior, que es 0,44 radianes sobre segundo, multiplicamos por los 3 segundos. ¿Sí? Es decir que al multiplicar la velocidad por el tiempo me da cuánto recorrido. Y la respuesta dice acá 0,43 radianes.
pero no como estudiantes no tenemos la idea de qué es 0,43 radianes. ¿Cuánto será? Una vuelta, media vuelta, no sé. Entonces, necesariamente tenemos nosotros que hacer la transformación. Qué importante es esta transformación de 180 es igual a pi radianes. 180 es igual a pi radianes. Entonces, ¿cuántos grados es en 0,43 radianes? Multiplicamos en X, como usted sabe, multiplicamos en X y que donde tenemos que 180 grados es igual a 0,43 radianes. ¿Sí? 0,43 radianes dividido para pi radian que sería acá, pero el pi sabe usted que es 3,14, que es una unidad adimensional, que eso ya viene dado, ya viene estipulado en un parámetro físico. Al hacer con la calculadora la multiplicación de 180 por 0,43 radianes dividido para 3,14 radianes, entonces nos da que el móvil recorrió 24,65 grados. Entonces ahora sí ya logro entender yo. Ahora sí ya logro entender que 24,65 radianes, ¿cuánto es que se movió en mi circunferencia? Nosotros desde la básica hemos estudiado ángulos, sabemos medir ángulos y entonces 24,65 vendría a ser en el reloj menos de 5 minutos, porque usted sabe que cada 5 minutos va a ser 30 grados. Entonces, el desplazamiento angular es bien pequeñito. Podríamos hablar de unos 4 segundos. Seguimos. Dicen, disculpe, ¿me puede repetir la velocidad angular, por favor? Ya, la velocidad angular, la primera parte. La velocidad angular dice que es igual al desplazamiento angular sobre el tiempo. El desplazamiento angular es lo que el móvil está recorriendo los arcos. Si nos tomamos como referencia el reloj que tenemos en casa, el móvil va a ir recorriendo toda esa trayectoria circular. Entonces, una vuelta es 360 grados. Ya, entonces cada cuarto de hora va a ser 90 grados. Cada 5 minutos va a ser 30 grados. Entonces me dice que en este ejercicio encuentre la velocidad angular. Pero si se dice que da 5 vueltas. Ahora, en 5 vueltas 22 segundos. Entonces yo necesito saber cuántos radianes es en 5 vueltas. Por eso le pongo aquí, una vuelta es igual a 2 pi radianes. 5 vueltas, ¿cuánto será? Al multiplicar en cruz me queda que 5 vueltas por 2 pi radianes, 10 pi radianes. Entonces, lo que el móvil se da la vuelta son 10 pi radianes para yo poder reemplazar en la fórmula. La fórmula de la velocidad angular siempre dice desplazamiento angular es lo que el móvil recorre sobre el tiempo. Pero este siempre va a ser en radianes. Por eso acá abajo está la explicación. ¿Cómo transforma usted de radianes a grados y de grados a radianes? Lamentablemente me encuentro con mi novio y no se la puede Al declarar. tener 10 radianes, 10 pi radianes sobre 22 aplicando la calculadora, me sale 0,44, 0,144 radianes. Vamos ahora nosotros a ver la tercera parte, dice el tiempo necesario en girar un ángulo de 1600 grados. Ahora, en mi mente debe estar el 1600 grados, ¿cuántas vueltas va a dar? Si sé que una vuelta es 360 grados, entonces tiene que dar algunas vueltas. Sí, eso tiene que siempre estar en su mente. ¿Cómo es el asunto? En este ejercicio que regresé, podemos ver que una vuelta es 360 grados y una vuelta también es 2 pi radianes. Entonces, el ejemplo que le pongo, un móvil gira 800 grados. ¿Cuántas vueltas dio? Como yo ya sé que una vuelta es 360 grados, ¿cuántas vueltas van a ser 800 grados? Multiplico siempre esta equivalencia, no se olvide, esta equivalencia
en cruz y me queda 800 grados por una vuelta dividido para 360. Siempre en cruz lo que le acompaña a la X va de denominador. Entonces sale 2,2 vueltas. Siempre hay que hacer esa transformación. Siempre tenemos que hacer esa transformación. Si ustedes vuelven a anotar acá, acá tengo lo mismo. Una vuelta, 2 pi radianes, 5 vueltas, ¿cuánto da? Y esta de aquí es otra importante, la que ahora le estoy rayando. Esta sí tiene que ser. Este parámetro me sirve para transformar grados a radianes y radianes a grados. Si entonces 180 grados es igual a pi radianes. Y entonces la última parte del ejercicio dice acá, el tiempo necesario para girar un ángulo de 1600 grados. Al hacer eso de acá tengo que 180 grados igual a pi radianes. Al revés del ejercicio anterior para que se familiaricen con eso. 180 grados es igual a pi radianes. 1600 grados, ¿cuántos radianes da? Si nosotros en nuestro cerebro nos damos cuenta, una vuelta es 360, 2 vueltas 720 y así tenemos que ir viendo cuántas vueltas. Pero hacemos de esta transformación directa y entonces digo que si multiplicamos en cruz siempre lo que está con la X de denominador. Entonces tenemos 1600 grados por pi radian. Pero el pi vale 3,14. Acá pueden observar que el pi vale 3,14. Multiplicamos por 1600 divididos por 180 y me da 27,9 radianes. Con ese dato que tengo aquí yo, con ese dato que tengo aquí yo tengo que encontrar el tiempo. Que no hay ambulancias disponibles en Hay todo alguna interferencia y no estoy entendiendo. Yo les di micrófono abierto para que hagan las preguntas en los últimos 4 minutos, pero me dejan terminar el ejercicio. Alguien que esté con esa interferencia, que apague por favor el micrófono. Gracias. Vamos a terminar el ejercicio para que hagan las preguntas necesarias. Entonces, una vez que ya me salió 27 radianes, el tiempo. El tiempo dice que es igual a las fórmulas. No se olviden de memorizarse las 3 fórmulas. El tiempo es igual al desplazamiento angular sobre velocidad. El tiempo, el desplazamiento angular que calculé antes, 27,9 radianes dividido por la velocidad angular que ya tuve primerito, 0,114 radianes sobre segundo. El tiempo me sale 193,8 segundos. 193,8 segundos yo le transformo a minutos. Entonces en minutos sale 3,23 minutos. Es decir, que el móvil se estaba moviendo 3,23 minutos. Por el tiempo que nos dan las autoridades de media hora, yo les he hecho solo un ejercicio. Pero en la guía de estudio que yo les envié, hay más ejercicios resueltos. Y si tienen alguna duda, pueden hacerlo, alguna cuestión, alguna pregunta. Tiene el canal abierto para que usted haga alguna pregunta de lo que no entendió. Dice, en velocidad angular, toca multiplicarle por el pi y de ahí dividirle por los demás. Dependiendo de lo que le pida. Dependiendo, no es que siempre tiene que hacerle así, o sea, tiene que grabarse la fórmula así, pero dependiendo del ejercicio. Cuando usted realice los ejercicios que están en el Classroom, no sé si ya se ingresaron al Classroom para que vean los problemas, ahí yo les puse algunos problemas modelos. Sin embargo, si no entienden, ustedes tendrían el derecho a escribirme, ya sabe, por WhatsApp o por el Classroom y yo tranquilamente les ayudo para que puedan resolver estos ejercicios. Siempre deben tener en la mente de que el cuerpo se está moviendo como en el reloj, dando la vuelta, y ya no se va a mover metros, sino se va a mover radianes. Y los radianes depende de que 180 grados es igual a pi radian. Esa sí es la clave para los problemas de acá. No sé si algo usted quiere preguntar. Este de aquí es la clave. Este ejercicio que están viendo es la clave.
Cualquier novedad, cualquier cosa, jóvenes, escriban, por favor. Escriban estas diapositivas. Yo les voy a subir al Classroom para que usted pueda también analizar. Nos volveremos nosotros jóvenes a ver cuando me determine el horario de las autoridades. Y ahí podemos hablar un canal para conversar. Les agradezco la atención, jóvenes. Un buen día. Nos volveremos a ver la próxima sesión. Gracias. Gracias, jóvenes, por atender. Gracias. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muchas gracias, boca de pato. Pero dicen lo que para escribir el nombre. Está apagado el chat. Está desactivado el chat. Ponerle el nombre y apellido, dicen, por favor. Está desactivado el chat, dice. Activa el chat, dicen. No creo. Ya se fue. Créelo, loco. Silencio, loco, ¿sí me entiendes? Tú a silencio, se me entiende. A silencio, A vos, loco. Ya te voy. Dame diciendo al licenciado que me conteste, por favor. Ya silenciaste el micrófono y la cámara. Licenciado, desactiva el chat. Está Ahí está. Pues loco. Te valió la huevada, loco. Verás que se compra cosas buenas, durante. Compra el de vos, entonces. A silencio. ¿Qué estás de mandón? Ya me estoy al colgar. Pero de la pela. Empezando por vos, güey. Oye, gato. ¿Cuál gato? Ah.